tal están, hermanos? Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Les saludo el hermano Fausto. Quiero hacer un video para terminar la serie del nombre de Dios que he estado haciendo. Creo que ya van 4 capítulos y va a ser necesario hacer por lo menos un quinto, así que tenme paciencia. Si me puedes escuchar, adelántate a la prueba de sonido y mándame un ok para saber de que me estás escuchando. Así que procedemos. Me están entrando mensajes al mismo tiempo, así que discúlpame. Muy bien, la prueba de sonido salió bien. Parece que va a ser un buen día. Estoy muy gozoso en el Señor. Ayer fue un día de mucha prueba y tribulación. Y realmente es una lucha constante mantener una congregación en la visión de lo que Dios quiere, porque la gente no quiere ver. Están todavía adormecidos en la apariencia, en la matrix, en la ilusión, en la pantalla de la parodia de la telenovela que Satanás nos ha puesto enfrente como distracción para que nos enfoquemos en las cosas de este mundo, el amor de este mundo, en los afanes de este mundo, en la vanagloria de esta vida. Y la misión que yo tengo es tratar de sacar todo lo que yo sé, todo lo que el Señor me ha mostrado, y no es teoría, no son cosas que yo creo en mi cabeza, sino que son cosas que yo atestiguo, son cosas que yo he vivido, son cosas que yo mismo te puedo decir. Yo sé lo que te estoy diciendo, no es un invento mío, es la verdad, y la verdad se sostiene por sí sola. Y yo te he venido mostrando en el transcurso de estos capítulos por qué es importante que tú entiendas el engaño de lo que están tratando de hacernos. El engaño es de que Satanás quiere matar a toda la humanidad y está usando agentes en el mundo que están infiltrados en los gobiernos, en las religiones, en las denominaciones. Y tú no debes de confiar en los líderes, porque los líderes están puestos estratégicamente por Satanás para matarte, y algunos líderes ni siquiera se dan cuenta de que están siendo usados por Satanás. Por eso vas a ver tanta división en la iglesia, entre comillas. Vas a ver tanta división y detracción y acusación y tanta persecución entre el mismo cuerpo de Cristo. Y yo te he dicho, ten cuidado, porque el verdadero cuerpo de Cristo se identifica por una cualidad que no vas a encontrar en ningún otro lado. El verdadero cuerpo de Cristo pone primero el cuerpo antes que el miembro. Cuando tú te encuentras con un miembro que se pone él mismo antes que el cuerpo, ese no es el cuerpo de Cristo, ese es del cuerpo muerto, donde están infiltrados por el hijo de perdición. Y puede haber una persona que tiene el Espíritu Santo, pero hay otro espíritu, el hijo de perdición, que se sienta en el templo de Dios, que somos nosotros, haciéndose pasar por Dios. Y eso está en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y el punto de esta introducción, porque siempre doy una breve introducción, es tratar de enseñarte cuál es la trampa para que la evites. No te estoy diciendo que te salgas de tu iglesia, te estoy diciendo que tengas cuidado de los líderes, porque los líderes se han enseñoreado sobre el pueblo. Y el verdadero pastor da la vida por las ovejas. Y el verdadero pastor apacienta a las ovejas. Y no solamente con la palabra viva, sino que con sustento. O sea, que la iglesia, si la iglesia reúne el diezmo, si tú vas a tu iglesia y tú le das el diezmo de tu ganancia a tu pastor, ese diezmo debe de ir a como una común cuenta o bodega, o como le quieras llamar, el alfolí, que está supuestamente destinado para proveer para los pobres de ese lugar. La iglesia debe de ser el gobierno eclesiástico de Dios en la tierra, que se encarga de proveer para el pueblo de Dios. Entonces la iglesia verdadera primitiva le traía todo a los pies de los discípulos para que ellos ministraran o administraran el dinero para proveer para todos los miembros de la iglesia. Pero Pablo decía, el que no trabaje no coma. O sea, que no solamente se dedicaban a darle de comer al pobre, sino que el pobre tenía que venir al cuerpo de Cristo, integrarse al ministerio, ser parte del mismo y aportar de una forma u otra al ministerio. ¿Cómo lo podía hacer?
Podría limpiar o podría ir, venir, podría moler, podría cocinar. Tenía que aportar en algo, porque es un sistema económico celestial basado en la justicia y en la piedad, en la misericordia y en la caridad. Hoy en día las iglesias lo hacen todo al revés. Están basados en la prosperidad. Y la prosperidad dice, tráigame 10 lempiras y Dios le va a devolver 100,000 lempiras y tonteras así. No, estamos hablando de un reino de justicia establecido por Jesús, el Rey de justicia. Y entonces nosotros tenemos que, conforme a la justicia de Dios, hacer la justicia. Entonces, si tú das solamente el diezmo, pero dejas a un lado la justicia, tú estás matándote. Porque esto era necesario hacer junto con lo otro, dice Mateo 23. No creas que porque das el diezmo ya cumpliste con la justicia. Y ahí viene la gran confusión cuando la gente dice que el hermano Fausto predica en contra del diezmo. No, yo predico en contra de la gente que cree que el diezmo es la justicia y no lo es. El diezmo es apenas el principio de lo que tú tienes que hacer. ¿Quién estableció el diezmo? Si Dios o el hombre. Eso es otro discurso. El diezmo fue establecido por Dios por fe a través de Abraham, el cual le dio diezmo por primera vez a Melquisedec, y Melquisedec es una figura de Cristo. Por tanto, tú le debes dar el diezmo, sí, porque dice Romanos 10, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo les predicarán si no hay quien los envíe? Entonces tú tienes que escoger. La gran comisión dice, id y hacer discípulos. Mi pregunta para ti es, ¿estás haciendo discípulos? No, ¿verdad? Estás cómodo en tu casa, no tienes tiempo, tienes muchas cosas que hacer porque tienes que ir al cine, tienes que ir a los cumpleaños, tienes que ir a la escuela, tienes que ir a la universidad, tienes que ir a trabajar, bla, 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 bla. Muy bien, no vas a ir a ser discípulo. Entonces envía a alguien con tu dinero. Pero entonces cuando tú das tu diezmo o tu ofrenda, asegúrate que sea un hombre de Dios que haga la obra de Dios de justicia y que pregone el evangelio, no que compre carros y mansiones y etcétera. ¿Entiendes? Ahora tienes que ser sabio, tienes que saber dónde invertir. Acuérdate la parábola de los talentos. Uno escondió los talentos, otro lo puso en ganado, otro lo puso en un negocio. Tienes que aprender cómo invertir tus talentos. Ahora, el nombre de Dios, ese es otro truco más. Las iglesias no entienden que el nombre de Dios es importante, porque hoy en día el nombre es Jesús y no es Jehová. Y te he ido con mucha paciencia desglosando de escritura tras escritura por qué es importante. Porque lo que está sucediendo ahora es importante. Tú lo estás escuchando porque fue una de mis primeras profecías. Cuando yo vi que Papa Francisco iba a ser el Papa, yo recibí de Dios palabra, y ahí está en los videos de YouTube, que Él iba a unificar el Islam con el cristianismo y todas las religiones en una sola. Él es el falso profeta. ¿Y cómo lo van a hacer? Quitando a Jesús de en medio. Porque Jesús es la piedra de tropiezo, que no casa con las demás religiones. Pero si tú quitas a Jesús, todas las religiones casan bajo un nombre: Jehová. Por eso el Papa Francisco está diciendo de que Jehová y Alá son una misma entidad. Y por eso tú vas a escuchar a Maduro y a Hugo Chávez y a todos estos comunistas hablar lo mismo. Todos ellos están diciendo que todos los dioses son uno mismo. ¿Por qué lo están diciendo? Porque ese era el truco. Por eso pusieron el nombre Jehová en tu Biblia, cuando es el Dios Jehová, que yo soy, Ahaya, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, en vez de poner el que era, el que es y el que ha de venir, el yo soy, el Ahaya, el Ejie, Asherejie, pusieron Jehová y inventaron un nombre. Y ese nombre está compuesto de Jehová, que es el destructor, Java, que es pecado, que es iniquidad, que es rebelión, es Satanás. Y yo te traté de mostrar eso en los primeros capítulos. Ahora viene la conclusión de esta serie. Esperemos en nombre de Jesús que pueda concluirla. El video de ayer salió borroso porque tuve que usar el internet local. No sé, estaba lento. Así sucede en los domingos. Estoy usando ahora el internet de mi teléfono, los datos, así que espero que aguanten los datos para que sea claro y nítido. Porque quiero enseñarte estas escrituras. Así que vamos a ver. Empezamos. Saliendo de la introducción, yo te sigo mostrando este emblema que simboliza la Trinidad. Está compuesta por el triángulo equilateral que tiene 60 grados por 60 grados por 60 grados. Cuando tú veas este emblema, te están poniendo el 666 en tu cara. Porque si tú le quitas el 0 al 60, queda 666.
Tú vas a ver esto en procesiones católicas, lo vas a ver en templos masónicos, en templos mormones, en templos de testigos de Jehová, en templos católicos, en muchos lados vas a ver este triángulo. La simbología del triángulo es del 666, igual que la simbología de los 3 aros entrelazados que simbolizan la Trinidad o la Triada, que es culto de Babilonia a el triple Dios, que en realidad es la bruja, la ramera y la virgen. Es la diosa madre, es el culto a la figura adversaria femenino en tu cara, y tú ni cuenta te diste. Entonces, nosotros vamos a empezar hoy a terminar todo el tema del nombre del Señor. Yo te leí, procediendo al estudio, en Proverbios 25, capítulo 25, versículo 2, dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Así que Dios encubre un asunto, y es la honra de sus reyes escudriñarlo para encontrarlo. ¿Cuál es el asunto que Dios escondió? Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Y el misterio es, ¿cuál es? ¿Cuál es ese misterio? ¿Qué es lo que Dios ocultó? Esto es lo que Dios ocultó. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. ¿Por qué dice que sabrá? Porque no lo saben. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Sabrán su nombre porque lo verán cara a cara y él se identificará. Esto está en Zacarías. Escucha bien. Por eso te estoy enseñando las escrituras. Volvemos al principio para que no te confundas. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. ¿Cuál es ese asunto que Dios encubrió? Aquí está. Versículo 8 de Zacarías 13. Acontecerá en toda la tierra, dice el Señor, que las 2/3 partes serán cortadas de ella. Esto está diciendo que 2 de cada 3 personas morirán y se perderán, mas la tercera quedará. 1/3 parte quedará. 1 de cada 3 quedará en pie. Y meteré en el fuego a la tercera parte. Pasaremos por tribulación y los fundiré como se funde la plata. O sea que pasaremos por prueba de fuego para que nos unamos. ¿Y qué es lo que nos va a unir? Y los probaré como se prueba el oro, para ser probada la iglesia si es digna o no. ¿Qué es lo que está sucediendo en el Medio Oriente ya? Todo aquel que no niega a Jesús es asesinado. Matan a tus hijos y los descuartizan. E inclusive, si lo niegas, te matan de todos modos, porque quieren que te vayas al infierno. Eso está sucediendo en el Medio Oriente ahorita. Y no solamente ahí. Está sucediendo en casi todo el mundo ya. Ese es el propósito de Satanás. Que tú niegues a Cristo. Eso es todo. Y ese es el 666. Prácticamente la marca de la bestia es negar la deidad de Cristo. Y eso está en Mateo 36, 6, 6. No importa, ahorita ese es otro estudio. Ahora te lo voy a mostrar. ¿Qué es lo que va a pasar cuando pruebe a la iglesia, al pueblo de Dios, como el oro, y los funda como la plata? Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jesús es mi Dios. Claro, porque ya tú entiendes que donde dice Jehová es el yo soy, el Yod Jevafe es Jesús. Así que en vez de decir Jehová, debería decir Jesús. Pero te escondieron eso. ¿Quiénes lo escondieron? Los rabinos. ¿Y por qué los rabinos? Porque ellos tradujeron la Biblia. ¿Y por qué lo hicieron? Porque fueron instalados por Satanás para hacerlo. Y la Reina Valera tiene un glosario en el final donde dice, ya te lo mostré en el capítulo 1 de esta serie, que los rabinos inventaron un sistema. Y mi pregunta es, ¿quiénes son los rabinos? Los maestros de las sinagogas. ¿Quiénes eran esos maestros? Los que mataron a Jesús, los que odiaban a Jesús, los que decían que no hablaran y no predicaran en ese nombre. Y esa es la conclusión de esta enseñanza. En Hechos, observa bien. El Señor le dijo, cuando Pablo recibe a Jesús, Jesús se le encuentra en el camino a Damasco, y entonces Jesús se le aparece a Ananías y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién es? Pablo. Ananías le dice a Jesús, pero Señor, Pablo, yo he oído hablar de él, es un hombre tremendo que está persiguiendo a la iglesia, está matando a unos, está encarcelando a otros. ¿Estás seguro que quieres que yo vaya a hablar con él? Sí, le dice Jesús, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué?
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, esa era la misión imposible de Pablo. ¿Cuál es la misión de Pablo? Pablo tenía que predicar el nombre de Jesús. Dice, versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa donde estaba Pablo, en el camino recto, porque Pablo estaba en el camino torcido y Dios lo pone en el camino recto, aunque Pablo era un fariseo de los mejores, de los discípulos de Gamaliel, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Quién? Jesús. Entonces Saulo, cuando se convierte, empezó a predicar enseguida a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Entonces Pablo, una vez que empieza a predicar a Cristo Jesús, empieza a ser perseguido por todos. Porque ya él no decía el Ahaya, el Ejía Sherejie, o el Adonai, o el Hashem, o el Jehová, o el Yahweh. Decía Jesús. ¿Quién se te pareció, Pablo? Dios. ¿Y cómo se llama Dios? Jesús. Estás loco, Pablo. Y lo quería matar. Y entonces empezaron a prohibirle a Pedro y a Pablo que predicaran en ese nombre. Y todo el problema ha sido el nombre. Porque cuando tú quieres casar el Islam con el catolicismo, como el Papa Francisco lo está haciendo, solo tienes que decir que Jehová es Alá, es el mismo Dios. Entonces no hay problema de creerlo, ¿no? Todos creen en algún tipo de deidad. Pero cuando dices Jesús, que es todo hombre y todo Dios es Dios, ahí ninguno cabe. Ahí no hay Dios que quepa. Ahí es imposible. Ahí no cabe Alá, ni Buda, ni Krishna, ni ninguna entidad, ni Vishnu. Ninguna entidad demoníaca, diabólica, tiene la plenitud y la deidad de Cristo Jesús. Todo hombre, todo Dios en uno mismo. Es imposible. No lo pueden entender ni los mismos cristianos. ¿Cómo lo van a entender los ateos y los paganos y los inmundos? No lo van a entender. Esa es la piedra de tropiezo, que tiene que ser quitada para poder unificar todas las religiones bajo un nombre. ¿Cuál? Jehová. Y entonces es lógico que el Papa Francisco va a estar diciendo lo que ha estado viniendo diciendo. Jesucristo, Mahoma, Jehová y Alá son el mismo ente. Y eso lo dijo en el 2015. Ahora estás entendiendo por qué el tema del nombre de Dios es importante. Yo sí lo entiendo. Porque si tú sigues creyendo que Jehová es el nombre de Dios, entonces vas a caer en esta trampa. Que te están diciendo que el Islam y el cristianismo es lo mismo. Y no lo es. Porque en el Corán claramente dice que Dios no tiene hijo. Está negando a Cristo. ¿Y quién es el anticristo? El que niega al Padre y al Hijo. Eso es todo. Es tan simple como eso. Entonces tú tienes que entender que el Hijo es la clave. Jesús es la roca. Jesús es la piedra de tropiezo. Y el nombre es el secreto encubierto. Entonces cuando tú lees en Proverbios, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo, inmediatamente te debería de venir el sacerdocio de justicia, donde tú sabes que somos reyes y sacerdotes para Dios. Y dice la palabra en 1 Samuel 15, versículo 20 al 23, por cuanto habéis desechado la palabra de Dios, Él te ha desechado a ti para que no seas rey. Y también lo dice en la palabra, creo que es en Oseas, donde dice, mi pueblo perece por falta de sabiduría, por cuanto habéis desechado mi sabiduría, mi palabra, mi evangelio, mi justicia, en otras palabras, yo te desecho del sacerdocio. Si somos reyes y sacerdotes, desechar la palabra, desechar la justicia, desechar a Jesús, es que Dios nos quite el reino y el sacerdocio y nos convierta en nada. Sin amor no soy nada. Podré mover montañas con mi fe, pero sin amor, sin caridad, soy nada. Podré echar fuera demonios y sanar a los enfermos, pero sin caridad, sin amor,
soy nada. Podré dar todas mis pertenencias a los pobres y dar mi cuerpo para que sea quemado, pero sin amor, sin caridad, sin gozo de dar y de amar, con buena voluntad, de buena gana, con amor sincero, no así de mala gana, no soy nada. El amor es preeminente sobre el espíritu. Por eso te lo he dicho, Dios no quiere ungidos, quiere sufridos. Y esa es una prédica que viene. Ahora, mira qué bonito cuando Dios te dice, gloria de Dios es encubrir un asunto. ¿Qué es ese asunto? Entonces dijo Manoah al ángel, cuando el papá de Sansón recibe al ángel que le anuncia el nacimiento de Sansón, le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Para que se cumpla tu palabra y te honremos. Y el ángel del Señor le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Entonces tú sabes que donde dice que Isaías 9, versículo 6, que he aquí nos es nacido un hijo y su nombre será admirable. Y también dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 2, y vosotros sois nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis la palabra de Dios, y habéis salido de las tinieblas a su luz admirable. O sea que la luz es Jesús y su nombre es admirable, digno de admirar. Entonces cuando tú vas entendiendo quién es Jesús y dices en tu mente, en tu corazón, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, así dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces el nombre encubierto. Saulo predica en Damasco, Pedro predica en Jerusalén, y todos ellos empiezan a predicar que Jesús es el Dios de Jehová, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que da testimonio en el cielo? Los tres dan testimonio de que yo soy. Eso es lo que Jesús dice. Yo doy testimonio de mí mismo de que yo soy, pero el Padre también da testimonio de que yo soy. Te lo leí en el capítulo de ayer. Entonces los tres dan testimonio de que Él es. De que Él es el yo soy. Jesús es el yo soy. Yo no sé qué más puedo hacer para explicarte las cosas, porque me he esforzado en que sea claro como el agua. Entonces empiezo a mostrarte que los tres son uno mismo. Porque el Señor es el Espíritu, dice 2 Corintios 3:17. El Señor es Jesús, el Dios de Jehová, que es el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo, allí hay libertad. Y eso lo dice también Romanos 8. Y si tú te vas a Romanos 8 conmigo, tú lo puedes ver clarito como el agua. Te lo voy a mostrar ahora. Romanos 8 hace una clara alusión del Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios, que son uno mismo. Si fueran tres entidades o si fueran tres personas, serían tres espíritus distintos, porque el Espíritu es la entidad. Versículo 11, Romanos 8. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Mas vosotros, versículo 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, mayúscula, el Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, aclarándote que es el Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Entonces los tres tienen un mismo Espíritu. Y si los tres testigos y los tres testimonios proceden de un mismo Espíritu, solo es un solo Dios, un solo Espíritu, un solo Señor, un solo nombre. En el nombre del Padre, que es Jesús, el nombre del Hijo, que es Jesús, y el nombre del Espíritu, que es Jesús. Un nombre para los tres. Y es tan difícil para los teólogos entenderlo. No, yo estudié 20 años, hermano Fausto, y gasté $50,000 cada año. Pues qué pérdida de dinero, hermano. Le hubieras dado ese dinero a los pobres, tal vez hubieras tenido más sabiduría. Porque según veo, te estafaron. Entonces dice Filipenses que le fue dado un nombre sobre todo nombre, el versículo 9. Filipenses 2. Por cual Dios lo exaltó también al lado de él hasta lo alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y qué nombre es ese? El nombre de Dios, el nombre del Padre,
Entonces Dios se quitó su nombre y se lo dio a Jesús. ¿Cómo sé eso? Vamos a seguir leyendo. Juan 15. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre, porque son uno mismo. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Entonces odian a Jesús y odian al Padre. Jesús les dijo, Juan 8:58. De cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí les dice que Él es el yo soy. Y Jesús, no sé si como 30 veces dice el yo soy. Y dice Jesús en Juan 12, el que me ve, ve al que me envió. O sea, que el que me ve a mí, ve a Dios. El que me ve a mí, ve al Padre. Dice Jesús en Mateo 14. Cuando Pedro lo ve caminando sobre el agua, se asustan. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy. Su nombre, una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Yo soy. 1 Juan 4. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Por qué? Porque todo aquel que cree que Dios se manifestó en carne en Cristo Jesús es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu de Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces tienes que entender que el Espíritu de Dios es el que te revela de que Jesús es Dios, el omnipotente, todopoderoso yo soy en carne. Todo Dios y todo hombre en un mismo cuerpo, en un nuevo hombre. Ese es el milagro de Jesús. Él es la plenitud. En Él habita corporalmente, físicamente la plenitud de la deidad, dice Colosenses. Entonces la gente no puede entender que Dios habitó un cuerpo. Y no lo pueden entender. Ese es el milagro. Esa es la piedra de tropiezo. Es ahí donde tropiezan los teólogos. Creen que Jesús es un adefesio de Dios, como un agregado a Dios. Él es Dios. Entonces 1 Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, porque son uno mismo. No dice que solamente niega al Padre, ni tampoco dice que solamente niega al Hijo. Dice que niega al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque tú ya vistes que Él dijo, yo y el Padre uno somos. Y Él te lo dice en Juan 5, te lo dice en Juan 4, lo dice en Juan 6, lo dice en Juan 8, lo dice una y otra vez, todo el libro de Juan. Él dice, Jesús mismo dice, el Padre y yo uno somos. Y Juan 10 dice, yo y el Padre uno somos. Y entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me vais a apedrear? Y le respondieron los judíos, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios, con mayúscula, o sea, el Yod-Heh-Vav-He, todopoderoso, el Teos, la deidad. No estaba diciendo, tú te haces un Dios, te haces Dios, el máximo, supremo, magistrado, creador. Entonces, cuando tú ves en Juan 18 que vienen a buscar a Jesús, Jesús se adelanta, salió al encuentro de ellos en el jardín de Getsemaní y le pregunta, ¿a quién buscan?, les preguntó. Y a Jesús de Nazaret le contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Cuando Jesús dijo yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. ¿A quién buscan?, le pregunta Jesús. A Jesús de Nazaret. Y Jesús le vuelve a contestar, ya les dije que yo soy. ¿Por qué se caen para atrás cuando Jesús le dice yo soy?
porque le dice su nombre y le despliega su poder. Y ellos no soportan y caen de espaldas. Ahí era el último testimonio de quién Jesús era, en boca de 2 o 3 testigos, quede todo establecido. Ahí Jesús atestigua por las últimas 2 veces que Él es el yo soy. Y cuando Pedro viene y quita la oreja con la espada, Jesús le dice: mete tu espada, Pedro. ¿Acaso no creéis que si yo quisiera llamaría a mi Padre y Él enviaría 12 legiones de ángeles? Pero hermano Fausto, ahí se está contradiciendo usted, porque usted dice que Jesús es el Padre. Entonces, ¿cómo es que Jesús clamaba al Padre? Porque como tú no viste en los otros videos donde muestran las escrituras que Él es la diestra de Dios, la diestra de Dios se separó de Dios y vino como hombre. Por eso Él es el Hijo de Dios, el unigénito de su misma esencia. Por eso Jesús dice: vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Padre, devuélveme la gloria contigo, la gloria que tuve antes. Jesús vuelve al Padre y vuelve la diestra a ser una. Y Jesús se sienta en el trono. Al que está sentado en el trono, el Cordero de Dios. Es el Cordero de Dios el que está sentado en el trono, en la diestra del poder y de la gloria de Dios. Y la diestra no significa la diestra de la derecha. Quiere decir el poder, la magnitud, la totalidad de la gloria de Dios. Jesús se sienta en el trono de Dios. Él es el Rey, Él es el Cordero, Él es el Señor. Él y el Padre son uno, siempre lo han sido. Físicamente se separaron cuando Él vino en la tierra, temporalmente. Pero Jesús está de vuelta con el Padre, uno solo. Entonces, cuando tú llamas al Padre, pides al Padre en el nombre de Jesús. Te lo voy a mostrar. Todo lo que pidieres en mi nombre. Mira lo que dice Jesús. Analiza esto. En Juan 14. Y todo lo que le pidieres, versículo 13. Y todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. No dice lo hará. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo mismo que dice Filipenses 2. Lo mismo que dice Juan 5. Para que glorifiquen al Padre como glorifican al Hijo, para que glorifiquen al Hijo como glorifican al Padre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, para que en todo nombre, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Estoy tratando de enseñarte cuál es el truco. El truco siempre fue el nombre. Y el truco sigue siendo el nombre. Por eso toda la trama es quitarte el nombre. Y hacerte creer que si tú invocas el nombre de Jehová, es más poderoso que el nombre de Jesús. Jehová no es Dios. Nunca lo fue. Yod Jehová es Jesús. Antes de que fuera Jesús, era el yo soy. El admirable. El Padre eterno. Ahora se llama Jesús, porque el Padre le dio su nombre a Jesús. Sigamos. Mateo 12. Vamos a leer todas las escrituras hoy. Mateo 12. Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién os echan fuera vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Jesús les está diciendo en su cara a los fariseos que son ellos los que veneran a Belzebú. Mateo 10:25. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Ahí Jesús está diciendo que te van a acusar de ser siervo de Satanás, como me acusan a mí. Juan 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. ¿Y por qué lo van a apedrear? Porque Él se hace Dios. Los judíos lo entendieron. Juan 14:9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has visto? ¿No me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque son uno mismo. Por tanto, id, versículo 19 de Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los discípulos, ¿qué hicieron? Y mandó
Hechos 10, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque Jesús es el nombre del Padre, Jesús es el nombre del Hijo y Jesús es el nombre del Espíritu Santo. Ellos lo entendían. Hechos 2, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué Pedro no dijo: y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque el nombre del Padre es Jesús, el nombre del Hijo es Jesús y el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Isaías 52, te lo vuelvo a decir: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. O sea que no lo saben. En este momento no lo saben. Entonces mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que estoy hablando, he aquí que estaré presente. O sea que Jesús mismo estará ahí, tal como dice Zacarías 13. Juan 20. Vamos a leer lo que dice. Luego Tomás: mete tu dedo aquí, le dice Jesús. Mete tu dedo en el hoyo que tengo a mi costado, y ve mis manos, y alarga aquí tu mano y métala en mi costado, y no seas tan incrédulo, sino sé fiel. Entonces Tomás, al ver esto, respondió y dijo: Señor mío, Dios mío. O sea que Él es el Señor y es el Dios Todopoderoso. Entonces ya tú entiendes por qué era tan complicado y no entendían el nombre. Cuando Jacob lucha con el ángel en Peniel, en Génesis 32, y Jacob le dice: no te dejaré si no me bendices. Versículo 27. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios. O sea que el varón es Dios, es Jesús. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué preguntas mi nombre? Porque el nombre es secreto. ¿Cómo lo sé? Porque dice Proverbios 30. Mira esto. Proverbios 30. ¿Quién subió al cielo? Versículo 4. Y descendió. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? Ese es Dios, ese es Jesús. ¿Quién ató las aguas en un paño? Ese es Dios, ese es Jesús. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Ese es Jesús. ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo, si sabes. Wow. Dice el versículo 3: yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. O sea, el conocimiento de quién Él es, el santo de Israel, es Jesús. Entonces, aquí está diciendo: ¿cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo, si sabes. Entonces ya entiendes cuál es la gloria de Dios en encubrir un asunto, según Proverbios 25:2, y la honra del rey de escudriñarlo. ¿Cuál es? Es esto: la ciencia del santo, el conocimiento de Jesús. ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo es uno mismo, es el nombre de Jesús. Esa es la ciencia y la sabiduría del santo. Miren lo que dice Apocalipsis 19. Entonces, versículo 11: vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo cabalgaba, el que lo montaba, se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, porque Él es justo y su reino de justicia viene. O sea que va a defenestrar a los ricos y va a exaltar a los pobres. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ese es el Yod-Heh-Vav, que nadie sabe cómo se pronuncia. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Jesús. Así que Jesús tiene tres nombres: el nombre secreto que ninguno conoce, que es el Yod-Heh-Vav, que nadie sabe cómo se pronuncia. El Verbo de Dios es el segundo nombre, y el Señor de señores, Rey de reyes, según el versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, o este título: Rey de reyes y Señor de señores. Ese es Jesús. Entonces, cuando ya entiendes esto, Hechos 4, versículo 12, te declara que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y entonces
dice en 1 Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo Jesús no tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre, porque son uno mismo. El Padre y el Hijo tienen un mismo nombre. No es Jehová y Jesús, es Jesús y Jesús. El Padre y Jesús. Por eso el Padre no necesita nombre, solo el título de Padre, porque es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque el nombre le fue dado a su Hijo. Por eso dice en Juan 17, versículo 11, Padre Santo, tú me has dado tu nombre. La Nueva Traducción Viviente de Juan 17, 11. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que tú me diste, tal como lo dice Filipenses 2. Dios le dio su nombre. Dios mismo le dio su nombre. ¿Ahora queda claro? Por eso Jesús te dice en Juan 14:13, y todo lo que le pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. 5 capítulos me tardó hacerlo. Pudiera hacer otro más con videos de mostrarte cómo todo el mundo entero, el planeta entero, la tierra entera, porque no es un planeta, ese es otro tema, están proclamando que todos los dioses son uno mismo. Ese es el engaño. Por eso el nombre es importante. Cuando entiendes que el nombre de Dios es Jesús, se desmorona la religión mundial. Ahí está. Jesús es la roca eterna de la creación. Jesús es la piedra que los edificadores desecharon. Jesús es la piedra de tropiezo. Jesús es el lazo que te hace caer. Porque cuando llegas a la roca de Cristo no encaja con las religiones del mundo, ni encaja con el crimen que quieren cometer contra la humanidad de atraerte a adorar a Satanás. Y el truco más astuto que Satanás le está jugando a la humanidad es hacerle creer que están invocando y adorando a Dios, cuando lo están invocando y adorando a Él. Eso es todo, hermanos. Voy a hacer otro video más tarde. Tengo algo que tocar, un tema muy interesante. Así que lo único que te pido es de que seas un poco más sabio. Lee todas las escrituras, ahí están escritas. Hay que escudriñar, hay que desenterrar el tesoro. No está ahí tirado y desperdigado en todos lados, está escondido. Tienes que escarbar en las escrituras y encontrarlas. Y el secreto mejor guardado es este que te acabo de mostrar. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Y cuál es el nombre de su Hijo? ¿Y cuál es el nombre de su Espíritu Santo? Es uno mismo, es el nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre. Desecha las teologías, desecha las vanas palabrerías y todas las ciencias y sabidurías y filosofías huecas humanas. La ciencia del Santo en Proverbios 30 dice que Él es el yo soy. Y ese es el nombre del Dios y de su Hijo, que hoy se llama Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Verbo de Dios, el Dios Jehová, el yo soy, Jesús, es uno mismo. Y ese es todo el problema. Sea bendecido, hermano, en el nombre de Jesús, y que Dios te dé sabiduría para entender mis prédicas, porque yo sé que son un poco complejas para algunos, pero te lo trato de hacer lo más sencillo posible. Y ese es el esfuerzo, bajarme un poquito yo para mostrártelo y ayudarte a subir en el entendimiento. Te amo, hermano, y que sea bendecido en el nombre de Jesús. Hasta pronto.